¿Has visto la reciente charla entre Ignacio Escolar e Iñaki Gabilondo? No. ¿Qué te parece la trayectoria de Gabilondo? ¿Lo he tenido en algún momento como referente periodístico? Sí. Creo que Gabilondo es un tipo enormemente serio, con lo cual se me hace muy raro que entreviste a alguien tan poco serio como Escolar. Porque Iñaki Gabilondo, siendo un hombre de izquierda, es de los que no se compromete a jugar al adepto ciego. Y en cambio, Escolar, por lo menos durante muchos años, jugó al adepto ciego de Pablo Iglesias, ¿no? En los años en los que todavía me contestaba Escolar, yo le decía pues, que esto que está haciendo es vergonzoso. Y trataba de sacar sacarle el cuerpo al asunto, invocando principios periodísticos no aplicables, pero la realidad era esta. Un día que sacaron algo contra Pablo Iglesias, o crítico de Pablo Iglesias, ni siquiera contra, los comentarios de lodiario.es eran aterradores. Voy a cerrar mi suscripción y quiero que todos mis amigos asociados se desasocien. No quiero saber nada más de ustedes. ¿Cómo se atreven a meterse con Pablo? Y claro, volvamos a la premisa de mi amigo Pablo. No hay nada más miedoso que 1 millón de euros. ¿Sí? Y si tienes 1 millón de euros, o varios millones de euros volando en tu empresa, porque la empresa, el diario, es de de Escolar, pues tiene que plegarse a que si no se le puede acabar el negocio, ¿no? Y si te pliegas porque se te acaba el negocio en tu trabajo periodístico, ya no eres un periodista, eres un vendedor. Es un vendedor de línea editorial. Así que no pienso ver la charla entre Escolar y Gabilondo, para nada. Me tiene bastante sin cuidado. Hace tiempo que Escolar se cayó del caballo con el tema de Podemos. Sí, pero no se mete con ellos. Sigue habiendo mucho podemita entre los socios, pero la línea editorial ya es otra. De hecho, Iglesias ya no adjunta a Escolar. Quiero decir que Pablo Iglesias e Irene Montero cuentan a Escolar como parte de la progresía, es decir, los medios malvados enemigos de Podemos vendidos al PSOE. A ver, Escolar no quiere al PSOE. Escolar está mucho más a la izquierda, en el sentido raro ese que tienen que si eres más marxista y más revolucionario y quieres matar más gente y eso ya es más a la izquierda. Yo sigo sin entender exactamente qué quieren decir con más a la izquierda del PSOE. Pero sí, pero Pablo Iglesias y Irene Montero han ido quemando gente que los creó, como Ferreras en La Sexta y como Nacho Escolar. Al único al que no ha quemado es a Jaume Robles, que sigue poniendo dinero religiosamente todos los meses, ¿no? Para mantener el engendro de Canal Red. El Russia Today madrileño. Entonces, Escolar no se puede tirar contra Podemos porque se queda sin lectores. Yo alguna vez le escribí, ¿cómo se llama? Íñigo Ugarte, ¿no? Íñigo Sáez Ugarte. Es su lugarteniente, su segundo de a bordo. Me acuerdo una vez que escribió, creo que varias decenas de editoriales, la mayoría de los cuales eran a favor de Podemos. Entonces yo le escribía a Escolar y le decía, pues ¿cómo puedes creer que esto es serio? Si esto es el saumerio permanente del Mesías que tú crees que viene. Que luego te traicionó el Mesías, pues mala suerte. ¿A quién no traicionó Pablo Iglesias? Ha traicionado a todos sus votantes todas las veces. Ha traicionado a sus compañeros con los que armó el partido, los degolló a todos. Ha traicionado a la gente que creyó en él con el cuento de los círculos que nunca sirvieron para nada. ¿Qué te extraña? ¿Qué te extraña si es la historia de Iglesias? Y ahora que la candidata a presidenta va a ser Montero, quizás podremos soñar con que Podemos tenga muy poquitos votos y así no le haga el juego a la derecha, que es finalmente lo que acaban siempre haciendo.